¿Cómo estás? Este taller puede ser el más importante para ti y tu hijo si quieres que diga más palabras pronto y que hable mejor, disfrutando el proceso. Te voy a ayudar a pasar de estar frustrada intentando enseñarle a tu hijo a hablar sin ver resultados, a dar con las piezas clave que te están faltando aplicar y que desbloquean el lenguaje en los niños en tiempo récord. Y esto es lo mismo que aplico con las familias que yo apoyo. Por ejemplo, aquí me escriben, Mane, es que llevo 5 días haciendo lo que me enseñaste y ya está diciendo 3 palabras más. Ni en 2 meses yendo a terapia, que era la terapia que ellos iban presencial antes en su ciudad, ni en 2 meses yendo a esa terapia lo habíamos logrado. Y todo esto utilizando una estrategia poco común, haciendo algo completamente opuesto a los demás, rompiendo las reglas de una terapia tradicional. Si estás cansada de estimular el lenguaje por tu cuenta o llevar a tu hijo a terapia o a salas de estimulación sin ver ningún avance, si te está costando que tu hijo hable más y mejor porque su lenguaje está estancado, entonces este video es el más importante que vas a ver hoy. Te voy a entregar la llave que te está faltando, el mapa del camino corto para que tu hijo diga más palabras y siga el curso normal de su desarrollo. Si yo tuviera que adivinar, ya lo has intentado todo para que tu hijo diga más palabras y se comunique bien. Juegas con él todo el día, le hablas todo el día, le nombras todas las cosas cuando te las va pidiendo. Hace los ejercicios en casa que ves en internet o en YouTube, las actividades que buscas en YouTube, o la misma que te dice la fonoaudióloga que ya estás viendo. Pero a pesar de todo tu esfuerzo, no has logrado aún que diga algo más que esas mismas 3 palabras que dice siempre. O hablando igual que siempre y sigue estancado. No sé a ti, pero a mí me suena demasiado agotador y una mamá no merece más agotamiento del que ya tenemos por el simple hecho de ser mamás. El problema es que muchos terapeutas no son especialistas en atención temprana. Ocupan estrategias muy obsoletas, no actualizadas o no se aplican estas estrategias para los niños más pequeños. Y por esta razón toman demasiado tiempo y el progreso es sumamente lento porque a los niños se les hace muy difícil. Pero antes de revelarte de qué se trata, deja presentarme. Mi nombre es Magdalena Jordan, soy fonoaudióloga diplomada en detección temprana del autismo y soy especialista en atención temprana. Ayudo a mamás a distancia a que sus hijos desbloqueen su lenguaje en casa sin estrategias complicadas y de una manera muy distinta a la típica. Yo trabajaba con las mismas estrategias que todos mis colegas aplican, las mismas que aprendimos en la universidad, pero yo siempre pensaba en cómo podía ayudarlos aún mejor a estos niños para que fuera más fácil para ellos aprender a hablar. Hasta que fui mamá. Y eso lo cambió todo. Ahí me di cuenta de cuáles eran las claves que no estaba aplicando con mis pacientes, porque yo intentaba aplicar las mismas estrategias con mi hijo y como tenemos esta conexión más especial, me daba cuenta que era lo que pasaba. Así que creé, apliqué y perfeccioné mi propio método. Mi método desbloquea el lenguaje de tu hijo. Un método que nació junto a mi hijo el año 2020 cuando decidí abrir esta cuenta y compartir todo lo que yo iba aplicando con mi hijo y que es probablemente la cuenta que todos ustedes me siguen. Este método lo apliqué con más de 400 familias en más de 10 países de habla hispana y se siguen sumando más familias para poder ser apoyadas por mí. Y lo mejor es que estos han sido mis resultados. Mane, ahora mi hijo ya repite como logro. Logra indicarnos lo que quiere cuando algo le duele. Estoy feliz, feliz. Gracias, Mane, me sacaste un peso encima. La comunicación fluye. Tía Mane Paz, me doy por pagada. Mane, mi hijo ya salió de su diagnóstico de hablante tardío. Al fin podré ponerlo en el jardín. Y estos resultados para mí son mi motor para seguir ayudando a muchas más familias. Te voy a explicar las 3 claves que descubrí, que aplico con estas familias y que si tú también las sigues podrías también lograr lo mismo. Así que pone mucha atención. Estas son las 3 claves que yo sigo para tener estos resultados. Número 1, tener un objetivo y te los voy a explicar paso a paso porque esa es mi promesa con este taller, el mismo paso a paso que yo sigo para lograr resultados en tiempo récord. Además, clave que son las técnicas y te voy a dar más o menos los principios de las técnicas que yo utilizo en mis terapias. Y la tercera clave es apego y guía y también te voy a mostrar más o menos cómo es que yo lo aplico. Número 1, tener un objetivo. Y aquí te voy a enseñar cómo ponerte un objetivo o en cuál nivel está tu hijo para ver si está listo o no para decir palabras. Ponerse un objetivo la mayoría de las veces no es enseñarles colores, figuras geométricas, números,
el abecedario, que repita palabras o trabajar atención y concentración. Si la esencia de un niño es que sea disperso y eso lo tenemos que respetar. Lo que sí es ponerse un objetivo es que el objetivo sea fácil de alcanzar para tu hijo, que le haga sentido y sea funcional para él o para ella, que sea un desafío justo también, es decir, que no sea algo inalcanzable, que sea motivador, que le den ganas de comunicarse. Y por supuesto hay que validar lo que ya sabe hacer, tener esta mirada más respetuosa y poner el foco en lo positivo, en lo que ya sabe hacer. Antes yo me iba directamente a estimular palabras sin considerar el potencial actual que tenían estos niños, las habilidades que ya tenían presentes antes de estimular las palabras. ¿Y qué me pasaba? Que los niños mostraban cierto rechazo a aprender a hablar, lo cual me pasaba que yo estaba causando el efecto contrario en ellos, es decir, provocando un rechazo a la comunicación. Y eso lo veo muy comúnmente hoy en día en mis terapias, de que le estamos generando un rechazo a nuestros niños a comunicarse, a hablar, enseñándole cosas muy difíciles, corrigiéndolo a cada rato, proponiéndole actividades que son aburridas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se cambia todo esto, pueden pasar las siguientes cosas. Antes, sin saber, estimulaba los colores y todo lo que tú dices que no hay que hacer. Cambié mi objetivo a uno más fácil para mi hijo y ahora sí que repite todo, incluso las palabras que antes intentábamos y no funcionaban, ahora sí las dice. Así que aquí les voy a enseñar mi propio paso a paso que yo sigo para que los niños pasen de estar apuntando todo a decir oraciones. Y para esto quiero que veamos esto como una escalera. No podemos saltar desde el primer escalón hasta la cima, sino que tenemos que ir escalón por escalón. Y esos escalones son los que yo les voy a mostrar ahora. Para que un niño logre imitar una palabra, primero necesitamos que imite otras cosas más fáciles para que su cerebro se acostumbre a la imitación. Y la imitación más fácil de lograr es la imitación con objetos. ¿Qué quiere decir esto? Yo toco un tambor, mi hijo toca otro tambor o el mismo tambor. Me sigue el movimiento después de mí, con el objeto. Lo mismo con otros instrumentos musicales, con objetos de cocina, con objetos de aseo, con juguetes, por ejemplo, si yo hago esto con el dinosaurio en mi cabeza, point, 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 y él también tiene otro dinosaurio o me lo quita y lo empieza a hacer él, point, 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 ya está haciendo la imitación con objetos, que es la imitación más básica que hay. Así que si tu hijo todavía no logra decir palabras y todavía no hace esto, esto es lo que yo te recomiendo comenzar como trabajo de imitación. Segundo escalón es la imitación de movimientos corporales, motricidad gruesa, es decir, imitar movimientos con el cuerpo completo después de ti. Por ejemplo, yo salto, mi hijo salta. Yo bailo, mi hijo baila. Yo giro en el piso, mi hijo gira en el piso. Son movimientos gruesos y esta imitación es un poquito más difícil que la anterior. Siguiente paso, gestos con las manos. Nos vamos del cuerpo a las manos solamente. Esta imitación es un poquitito más difícil que la anterior. De hecho, esta imitación para mis terapias son el eje fundamental, porque lo usamos mucho en las rutinas del día a día como medio de comunicación, pero también lo puedes usar en juegos o en canciones. Puedes cantar cualquier canción y puedes ir haciendo gestos con las manos. Y para eso no es necesario que seas experta en canciones. Te puede salir cualquier cosa. El payaso, plin, plin, se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte ¡achís! No hice nada del otro mundo, solamente usé mis manos y ya estoy estimulando esta imitación de gestos de manos. Siguiente escalón, gestos de cara. Esto yo lo hago especialmente con estos niños que están y no abren la boca para nada.
Están todo el rato. Con estos niños yo lo que quiero es que comiencen a hacer sonidos con la boca, independiente si no sean sonidos verbales. Quiero que suelten la boca, que hagan, que prueben distintos sonidos. Empezamos con las caras locas y, ¡ah! Y sacamos la lengua, nos sacamos foto con la lengua afuera, movimientos de labios, son sonidos no verbales. Por ejemplo, tirar besito, ¡mua! ¿Cierto? ¡Mua! O la vibración de labios, o con el dedo. Tratar de el indio, por ejemplo, tratar de sacar sonidos con la boca. Y todo eso con juegos de imitación. Es decir, yo hago y tú me sigues. Siguiente escalón. Sonidos básicos. Y acá tenemos interjecciones, sonidos onomatopéyicos y sílabas. Esto es mucho más básico que palabra, pero ya nos estamos acercando a lo verbal. O sea, emisiones que tienen significado, pero que todavía no son una palabra de diccionario, por así decirlo. Y aquí tenemos las interjecciones como uch, pi, wi, wow. Sonidos onomatopéyicos. Miau, tic tac, boom, cuac, cuac, mu. Se utiliza para decir, por ejemplo, la mu para decir vaca. Y aquí tenemos también las vocales más fáciles, aquí como tip, las vocales más fáciles, aquí como tip extra, extra. Las vocales más fáciles son A, O, U. Fonemas aislados, como por ejemplo la M, la P, la T, la Q. Fonemas también o letras, que son las que menciono ahí. Las sílabas, y ojo que las sílabas sirven un montón para bajar el nivel de exigencia en vez de pedirle que nos diga una palabra completa, que nos diga una sílaba de la palabra. Y que la sílaba puede ser directa, por ejemplo, consonante vocal, pa. Puede ser una sílaba de consonante vocal consonante, como pum, tan, pop. O consonante vocal vocal vocal, miau, wow, lo que habíamos visto con los sonidos onomatopéyicos. Lo importante aquí es que empiece a hacer sonidos más verbales, a imitarlos después de ti, antes de pedirle que diga una palabra completa, por ejemplo. Vamos al siguiente escalón. Palabras. Al fin llegamos a las palabras, pero no palabras de vocabulario académico como los colores, números, figuras geométricas y todos los que les mencioné anteriormente, sino que palabras funcionales, favoritas y frecuentes. Y me encanta dividirlas así. Funcionales, palabras que le ayuden a los niños a conseguir más cosas de las que quieren. Palabras que le ayuden a los niños a conseguir cosas que quieren y conseguir más de lo que quieren. Y aquí les doy como ejemplo la palabra más, dame ayuda, ven aquí. A mí me gusta separarlas de las favoritas como para tener un orden más mental. Las favoritas son sus juguetes favoritos, las personas favoritas, actividades, lugares, objetos, verbos, que son acciones, acciones favoritas como jugar, por ejemplo, lo cual es fundamental también considerar el tipo de palabra que va a tener en esta piscina de vocabulario, porque si no tenemos ojo y cuidado en qué palabras, qué tipo de palabra le estamos enseñando, que sean variadas en tipo de palabras, después nos vamos a encontrar con el siguiente problema, de que no va a poder decir frases. No podemos llenar una piscina de vocabulario solamente con sustantivos. No podemos mezclar la palabra, por ejemplo, perro gato para hacer una oración, pero sí podríamos, por ejemplo, perro come o perro grande con adjetivos. Así que hay ojo con las palabras que les van enseñando y los verbos y todos los tipos de palabras que les van enseñando. Entonces, palabras funcionales, favoritas y frecuentes, y que son objetos que forman parte de sus rutinas del día a día, como el lavado de dientes, de baño, de ropa, de comer también, etcétera, y otros verbos también, como lavar o caminar, que no son, digamos, verbos tan favoritos de los niños, pero también hay que ir estimulándolos y que son frecuentes. Pero también quisiera hacer aquí una aclaración de qué se considera una palabra. Y creo que es sumamente importante mencionarlo porque veo muchas mamás tratando de estimular el lenguaje y que la reproducción de la palabra de su hijo, es decir, la palabra que ellos dicen, tiene que ser perfecta y solamente tienen 1 año y medio o 2 años, usando fonemas que
Anatómicamente, de hecho, no están preparados. Su boquita es tan chiquitita, su lengüita es tan chiquitita que todavía no están preparados para decir ciertos fonemas. Entonces aquí en esta primera etapa de si no dice nada, nada, o dice tres palabras, por ejemplo, nada más, el foco no es en que diga bien las palabras, sino en que las diga. ¿Y qué se considera una palabra? Una palabra bien dicha, una palabra mal dicha o aproximación de palabra, un sonido onomatopéyico, también se considera palabra, y un gesto. Y esto es importantísimo, lo del gesto, porque los niños tienen, aunque sea el concepto en la mente, de que, por ejemplo, esto puede ser dame, aunque todavía no lo puedan decir, lo van a poder comunicar y eso ya es una palabra. Después de las palabras, siguiente escalón son las frases. Frases de dos palabras. ¿Y esto qué se refiere? A mezclar palabras, a mezclar, por ejemplo, palabras funcionales con favoritas o con frecuentes. Por ejemplo, más agua, dame galletas. ¿Se dan cuenta por qué yo insisto tanto en por qué no enseñarle colores, figuras geométricas? Porque no me sirve de mucho saber decir triángulo amarillo para comunicarme. Ya cuando mi hijo esté diciendo frases de dos palabras y que ya esté manejando una buena cantidad de vocabulario más básico, que es esto que les acabo de mostrar, podríamos empezar a pensar en enseñarle vocabulario más académico, que es el típico que enseñan en los jardines infantiles, guarderías, kinder, y que, entre paréntesis, por eso hay muchos niños no avanzan cuando los llevan a los jardines, porque ahí ven vocabulario académico y no lo que realmente necesitan. Entonces, finalmente lo que necesitaban era esto, no ir al jardín, pero eso lo vamos a hablar otro día. Y por supuesto, ya después de que diga frase de dos palabras, recién estimulamos oraciones de tres palabras, ¿cierto? Que ya es lo esperado para un niño de 3 años, que diga más de 300 palabras y que diga oraciones de tres palabras juntas, como mamá más agua, dame galleta grande. Pero si se fijan, es de lo más básico a lo más complejo, incluso nuestras interacciones tienen que ser así con nuestro hijo. En un niño que le estamos enseñando recién movimientos, imitación de movimientos con objetos, no le podemos estar hablando con un enunciados tan largos porque también va a ser difícil para ellos poder repetir estos enunciados. Y lo que personalmente voy haciendo yo, paralelo a todo este trabajo de acá, es que apenas va aprendiendo una palabra, lo voy subiendo inmediatamente a juntarlo con alguna otra que ya tenga. Y si las dice mal, todavía no las dice perfectamente, le falta una sílaba, no sé, o cambia algún fonema que ya puede ser capaz de decirlo, pero todavía no lo dice. Voy paralelamente trabajando la claridad de estas palabras. Es decir, que las diga cada vez mejor y que se le entienda, porque recordemos que a los 3 años un desconocido tiene que entender lo que este niño dice. Así que no es que podamos esperar eternamente. Todo este paso a paso que yo les acabo de mostrar es lo que yo aplico con las familias que apoyo, específicamente con Efraín, que lo aplicamos hace algún tiempo. Y la mamá me mencionaba que iban a una terapia anteriormente, lo mismo que al principio. Y que la mamá también me mencionaba que también iban a terapia de lenguaje, pero no veían resultados. Seguía con las mismas 4 palabras de siempre hace 3 meses atrás. Me encontró en TikTok, comenzamos a trabajar juntas, aplicamos este paso a paso de mi metodología y en un mes ya decía 30 palabras. Aquí se las muestro. Bueno, clave número 2, las técnicas. Y aquí les voy a contar más o menos cuáles son mis principios que yo utilizo. Las técnicas sí o sí tienen que ser ajustadas a cada objetivo. Ustedes tienen que ver en cuál objetivo, en cuál estadio de imitación que yo les mostré anteriormente, más o menos está su hijo, para poder ajustar una técnica a ese nivel. Si tú utilizas estrategias técnicas genéricas, vas a estar apuntando a cualquier parte menos donde tienes que apuntar. Por ejemplo, si tú estás aplicando la técnica del modelado, esto de que yo hago o digo lo que mi hijo tiene que decir en ese momento, la palabra, por ejemplo, que es dentro del contexto. Y en vez de yo decirle, por ejemplo, caballo, estamos con un juguete de caballo y él quiere caballo porque estamos estimulando la palabra caballo, ponele que justo tiene un juguete de caballo. Y en vez de que yo le empiece a decir caballo, caballo, repite conmigo, pero él todavía no, ni siquiera puede
imitar movimientos de manos y yo sigo insistiendo en que repita una palabra en vez de que repita un gesto de caballo, no voy a estar ajustando las técnicas que son genéricas al nivel que mi hijo realmente necesita. Después, cuando ya logra esto, a través de un paso a paso cortito, podemos pasar del gesto a la palabra. Pero necesitamos ajustar estas estrategias al objetivo de cada niño. Cosa que yo utilizo sí o sí en todo lo que son mis terapias cuando enseño a las mamás, etcétera, son los reforzadores que motiven a los niños y a las mamás y que ambos disfruten. ¿Qué disfrutamos más? ¿Enseñar con tarjetas, con láminas a nuestro hijo? ¿Nuestro hijo disfruta las láminas? ¿O tú disfrutas con las láminas? ¿O será más entretenido y disfrutaríamos mucho más si fuera con cosquillas? ¿O subiendo a nuestro hijo a una silla de escritorio y que gire y que gire? ¿Qué será más entretenido y que ambos disfruten? Por supuesto que hay que elegir acá. Por supuesto que la silla. Entonces, base y básico es identificar cuáles son los reforzadores, cuáles son las cosas que entre los dos disfrutamos hacer para usar eso a nuestro favor. El disfrute y la estimulación del lenguaje no son cosas separadas, son cosas perfectamente combinables. Si las combinamos, ¡pum!, nos vamos para arriba. Otro principio que yo utilizo muchísimo y que me sirve un montón, sobre todo cuando no es algo tan dirigido o que hay que hacer una actividad específica, es la propiocepción. Esto de que los niños tienen que sentir en el cuerpo los movimientos, las secuencias de movimientos o el simbolismo de cuántas cosas tiene que ir diciendo. Esto me sirve mucho para todo el trabajo de claridad, digamos, de nivel fonológico del lenguaje, pero esto de que se le entienda un poquito más a los niños y también con las frases. Que sienta en el cuerpo, por ejemplo, la ejecución de movimientos que a veces los niños no la pueden hacer y que necesitan una ayudita, ¿cierto?, de la mano de mamá en que hagan estos movimientos. Ma, ma, mo, mo. Ya con estas sensaciones que les entregamos como apoyo propioceptivo, son un apoyo extra más allá del auditivo que solamente le podemos entregar o el visual. Por ejemplo, le digo la palabra caballo. Caballo, repite conmigo, caballo. Esto es un estímulo auditivo para mi hijo porque me está escuchando. Le puedo mostrar el juguete del caballo, la tarjeta del caballo. Nos quedamos en el visual también solamente. Auditivo y visual. Pero también es sumamente importante que lo sienta en el cuerpo para también captar muchísimo más fácil el cómo se dice. Y mi estrategia técnica que amo, adoro y es mi estrategia estrella, que es la implementación del sistema de comunicación alternativo aumentativo, que ya algo les mencioné, y que no es pictogramas. En estos casos, en niños hablantes tardíos, generalmente no es con pictograma. Sí lo recomiendo mucho en los niños que no tienen la habilidad de limitación todavía adquirida, ni siquiera la más bajita. Ahí sí, pero con niños hablantes tardíos lo utilizo un montón. Y esto, diría que gracias a esto, obviamente combinado con toda esta estrategia, son los que me han ayudado a lograr resultados sumamente rápidos. Y este sistema es lo que para mí es un atajo de la imitación a nivel de gestos y manos hacia las palabras. Nos saltamos un montón de tiempo, yo diría que meses de terapia haciendo esto. Y con esto me refiero a los gestos diferenciados, que cada palabra tenga un gesto y que no solamente se aplica en bebés, sino que es totalmente aplicable y yo lo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo con niños hablantes tardíos, niñitos incluso más grandes que este de la fotografía y que a través de un paso a paso cortito también, uniendo estos pasos con distintos apoyos, pasamos rápidamente del gesto a la palabra.
Y así es como logramos este tipo de resultados, que en 3 semanas ya se largó a decir más palabras. Llevaban 3 meses en terapia anteriormente, antes de llegar a mí. Y con ellos aplicamos este mismo paso a paso, estas mismas estrategias. Clave número 3, apego y guía. Y con esto quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es la mayor figura de apego de tu hijo? ¿Es la fonoaudióloga? ¿Es la profesora? ¿Es la enfermera, la educadora de párvulo que hacen de repente las estimulaciones en las salas de estimulación? ¿Quién es la mayor figura de apego de tu hijo o tu hija? ¿Eres tú? ¿Tú eres la persona que más ama a tu hijo? Si es que tú eres la mamá que está viendo este taller. Tú tienes el poder, incluso más que la terapeuta, de lograr cambios en tu hijo. Pero para lograrlo necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo y aplicar algo distinto mientras se te va guiando. Las mamás siempre me cuentan que en las sesiones de terapia, con fonoaudióloga o con terapeuta del lenguaje, los niños nunca quieren hacer nada, que se aburren, no responden, no hablan, pero luego se van a la casa y ahí hablan. Cuando la mamá estaba haciendo otra cosa o estaban jugando juntos, y ahí lo hace. Y eso es porque las mamás tenemos el poder. Las mamás podemos hacerlo. Y si tú quieres, lo podemos hacer juntas. Tal como lo hicimos con esta mamá, que me dice, fuiste la luz al final del túnel. Me aterraba pensar que llegaría a kinder sin hablar y ahora no lo para nadie. Y este es un miedo súper común que veo en muchas mamás que no quieren mandar a los hijos a la escuela o al jardín, o que los mandaron y que todavía no hablan porque claramente no era el apoyo que necesitaban. Necesitaban esto que les estoy mostrando acá en vez de ir a ver vocabulario académico al jardín, y que en algunos niños funciona, pero en otros niños no funciona. Pero bueno, estos resultados no son al azar, son más de 17 años de estudio en el área y varios de esos años adaptando las prácticas para que una mamá común y corriente como tú pueda aplicarlas en casa. Así que ahora que ya sabes cómo funciona, siguiendo todo este mapa es como he logrado los resultados de mis pacientes, y que tu hijo puede ser uno de ellos desde hoy mismo, a distancia, y podemos ver grandes resultados juntas, incluso desde la próxima semana. Si te interesa que tu hijo salga de este estancamiento pronto, puedes quedarte en este video y seguir viendo. Si no, espero que este taller, el paso a paso que te acabo de entregar, mis en vivos, todos mis consejos, mi contenido en redes sociales te hayan ayudado en tu proceso de estimulación. De verdad espero que sea así. Mi misión en esta vida es ayudar a la mayor cantidad de niños posibles a que digan sus primeras palabras, que digan más palabras y que tengan su propia voz. Si de verdad estás comprometida con tu hijo y esta clase te ayuda a entender mejor cómo empezar a estimular de manera concreta en casa sin esperar resultados eternamente, entonces quiero invitarte a dar el siguiente paso. Por mi parte, no quiero que sigas probando 1000 juegos sueltos porque lo haces y el tiempo de oro pasa. Y yo como terapeuta, de verdad, ya he visto lo que pasa cuando se espera demasiado. A los niños se les hace mucho más difícil ponerse al día. Así que ¿te gustaría poner mi método en práctica para que tu hijo comunique más y mejor en tiempo récord? Déjame decirte que oficialmente hoy abro el acceso a mi método propio Desbloquea el lenguaje de tu hijo. Es un desafío de 30 días estimulando el lenguaje. El desafío de un mes para mamás que quieren estimular de manera guiada a su hijo hablante tardío en casa. Es para familias de niños que tienen entre 18 y 42 meses de edad, que dicen poquitas palabras, que comprenden el lenguaje, comprenden instrucciones. Por ejemplo, tú les dices, ya juguemos, anda a buscar la pelota. Va y la busca, entiende lo que le estás diciendo, que puedan imitar gestos, por ejemplo, aplaudir, que tengan estos gestos tempranos que se desarrollan a los 9 meses de edad aproximadamente, de aplaudir, decir no con la cabeza, apuntar, saludar, que no tienen un trastorno severo del lenguaje y que necesitan decir más palabras, luego mejorar su claridad y expandir a frases. Si tu hijo no logra imitar gestos, no tiene esta habilidad de la imitación presente, aunque sea de gestos, este desafío no es para ti. Y hago este filtro porque quiero que esta herramienta de verdad te funcione, porque yo también quiero dar los mejores resultados a las personas que trabajan conmigo y por sobre todo porque no quiero hacer perder tiempo a tu hijo, tiempo valioso que quizás necesite otro tipo de apoyo. Pero te aseguro que si cumple con todo esto, independiente si tiene algún diagnóstico, por ejemplo, hemos tenido niños dentro del espectro autista, dentro del desafío, que cumplen con esto y que les va espectacular. Así que eso, ojo con estas indicaciones.
Esto es lo que dicen de mi desafío. En estos pocos días he estado muy activo, hace más sonidos que antes, lo hacía de vez en cuando y da gritos y ayer me dijo mamá. Y por todo eso muy feliz y agradecida con este proceso. A todo esto mi hijo tiene 2 años, 3 meses y no decía palabras, solo sonidos y de vez en cuando. Este mensaje me lo mandó al tercer día de adquirir mi desafío. Y eso mismo quiero para ti, quiero para tu hijo. ¿Y qué incluye este desafío? Vamos a ver. Todas las técnicas que uso personalmente para acelerar el proceso de estimulación del lenguaje, mis técnicas aceleradoras. ¿Para qué? Para que sientas alivio de que por fin se está desbloqueando el lenguaje de tu hijo y lo están logrando, al fin. Esto está valorado en $77, pero no es lo que vas a pagar hoy. Además, incluye actividades diarias, pasos a paso, concretas y con las técnicas integradas. ¿Para qué? Para que no tengas que pensar en cómo integrar todo esto en la práctica. Esto ya está hecho. Y esto está valorado en $127, pero no es lo que vas a pagar hoy. ¿Qué más incluye? Un chat, guía y comunidad de mamás, que eso me lo han estado pidiendo un montón. Una comunidad donde tú puedes compartir con otras mamás que le está pasando exactamente lo mismo que a ti y puedan compartir entre ustedes. Además, para que recibas día a día por un mes la lección o la actividad del día con información adicional importantísima y que puedas recibir esta información paso a paso y no te pierdas. Esto está valorado en $111, pero no es lo que vas a pagar hoy. Por otro lado, también va a incluir un encuentro grupal exclusivo para quienes estén dentro del desafío. Este va a ser en vivo. ¿Para qué? Para yo poder estar más cerca de ustedes y poder resolverles todas las dudas que les hayan quedado del desafío o que vayan teniendo, poder ayudarlas lo que más pueda y que estén claras con toda la información y se vayan sin ninguna duda. Además, incluye mi estrategia en rutinas diarias, a la hora de comer, qué hacemos a la hora de vestirnos, de jugar, etcétera, con un diálogo concreto de lo que tienes que decir sin usar actividades. Es decir, yo te digo lo que tú tienes que decir en ese momento. Esto está valorado en $77, pero no es lo que vas a pagar hoy. Entonces, todo lo que vas a obtener son las técnicas aceleradoras, que están valoradas en $77, las actividades diarias, que están valoradas en $127, el encuentro en vivo, que está valorado en $187, el chat guía, valorado en $111, y la estrategia en rutinas diarias valorada en $77. Todo esto da un total de $597, pero no es lo que vas a pagar hoy, insisto, sino que por tiempo limitado, muy limitado, puedes acceder a mi método Desbloquea el lenguaje de tu hijo por un solo pago de $27. Es decir, todo esto que ves acá lo puedes adquirir solamente por un pago de $27, pero por tiempo limitado. $27 que podrías pagar por un kit básico de skincare. Sin embargo, recuerden que está disponible por tiempo limitado y es solamente por los próximos 5 días. No más que los 5 días. No más que eso. Luego de eso, de esos 5 días, el precio va a subir a $107. Por lo tanto, el ahorro que te estás haciendo si lo adquieres hoy es de $80. Un montón. Además, tengo un bono especial a las más comprometidas que están viendo este taller. Solo por las primeras 24 horas les voy a dar lo siguiente. Un análisis de video. Es decir, yo analizo un video tuyo aplicando las actividades y las estrategias. ¿Para qué? Para yo poder corregirte y que puedas seguir con mayor seguridad sabiendo que estás haciendo las cosas bien y ahorrándote el tiempo, que finalmente eso es lo más importante. Y me encanta esta herramienta de cómo puedo estar más cerca tuyo porque a pesar de la distancia, estamos cerca. Y te puedo ver ahí en acción, aplicando todo lo que te enseño y te puedo decir, mira, esto está súper bien. Mira, esto otro mejor cambiémoslo por esta otra técnica que te puede servir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la herramienta favorita de las mamás con las que yo trabajo, que ayuda a que los niños se desbloqueen muchísimo más rápido. Esto está valorado en $77, pero no es lo que vas a pagar hoy, sino que por todo esto que te mencioné anteriormente, más el bono especial, es decir, las técnicas aceleradoras, las actividades diarias, el encuentro en vivo exclusivo, el chat guía y comunidad, la estrategia en rutinas diarias y el análisis de video, en total está valorado en $656, pero por todo esto el precio se mantiene en $27.
Solo un pago de $27, chiquillas. ¿Y por qué? Porque mi misión es ayudar a la mayor cantidad de niños posible. Y para eso tiene que ser accesible para todas las familias. Así que bueno, no lo pienses más porque comenzamos muy, muy pronto con el día 1 de este desafío. Y quizás estás recién conociéndome, a pesar de ya llevar más de 4, casi 5 años en redes sociales. Pero aquí te muestro el ejemplo de Anita, que a los pocos días de haber adquirido mi desafío me escribe un mensaje tan lindo como este. Bendito el día en que me apareciste en internet y sin conocerte confié en ti. Y así pasa generalmente con la mayoría de las personas que entran a mi desafío, que casi no nos conocemos, pero encontraron lo que tanto estaban buscando, que es una metodología totalmente distinta a la que ya estaban probando. Así que imagínate que pronto tu hijo comienza a decir nuevas palabras y luego frases con amor, sin presionarlo, ni hacerlo repetir sin sentido y sobre todo disfrutando de tu maternidad. Imagínate de dejar de dar explicaciones a la gente por qué tu hijo todavía no habla, que me imagino que te debe pasar, y en lugar de eso tener un parlanchín a tu lado. Imagínate finalmente sentirte aliviada de que al fin el desarrollo de tu hijo está siendo acorde a su edad. Y lo mejor de todo, te vas a ahorrar el dinero de meses de terapia. Así que te repito nuevamente, todo esto está incluido en el desafío, las técnicas aceleradoras, actividades diarias, un encuentro en vivo, el chat guía y comunidad, estrategias en rutinas diarias, análisis de video, que está valorado en $656, pero por estos 5 días, sobre todo el bono especial solamente por las primeras 24 horas, a solamente un pago de $27. Y quizás te estés preguntando, ¿le servirá realmente a mi hijo? Y créeme que por esa razón al principio, cuando te dije a qué niño puedo ayudar y a cuál no, es por esta misma razón, porque me quiero asegurar de que a ti y a tu hijo les sirva mi desafío. Pero si tienes alguna duda de que si es para tu hijo o no, me puedes escribir con toda confianza y yo te digo si es para ti o no es para ti. O quizás te estás preguntando, ¿puedo adquirirlo después? Y la respuesta es sí y no, probablemente, pero como te digo, el precio va a subir a $107 y como me ha pasado anteriormente, que de hecho hace 5 meses no abro mi desafío, porque lo he tenido que cerrar, ¿para qué? Para poder darle la mejor experiencia a las personas que ya están dentro y no llenarme de familias que finalmente no voy a poder ayudar por tiempo, por la cantidad gigante de personas que puede ingresar. Porque, ojo, este taller lo puse en 4 grupos de WhatsApp distintos que tenemos con mi equipo. Probablemente tú estés en uno de ellos. Y en total son casi 4.000 personas. Y si siguen sumando más personas después de esos 5 días, para mí va a ser humanamente imposible ayudarlas a todas. O quizás también te estás preguntando si podrás hacerlo por ti misma si no eres fonoaudióloga o terapeuta del lenguaje. Y la respuesta es sí, porque este programa, este desafío, está hecho para una mamá común y corriente. Está hecho para que una mamá pueda aplicarlo en casa. Y además no está hecho con lenguaje muy técnico, sino que con lenguaje sencillo que tú puedas entender. O quizás también te estás preguntando si vas a tener el tiempo de verlo y aplicarlo. Y eso no es ningún problema porque las clases están grabadas, las puedes ver en el horario que tú quieras y vas a tener acceso a estas clases por muchos meses. Y si bien el grupo y el desafío dura un mes, vas a tener acceso a las clases por muchos, muchos meses más. Así que no te preocupes de eso. Así que ya lo sabes, todo esto está incluido en mi desafío, un desafío que yo sé y estoy segura que va a transformar la forma en que estás estimulando el lenguaje hoy en día de tu hijo. Va a ser un proceso que realmente ambos disfruten. Ya esto de que intentas estimular el lenguaje de tu hijo y tu hijo se ponga a llorar porque no le gusta o etcétera, ya no te va a pasar más. Y todo esto solamente por $27 para que conozca mis estrategias, para que conozca mis actividades y mi forma de trabajar. Así que si llegaste hasta acá, te quiero dar un aplauso para ti. Te mando un abrazo a ti y a tu hijo y espero verte dentro del desafío. Cariños.